Estamos continuando esta lección que comenzamos sobre lo que comenzamos el proceso del refinamiento durante los días finales, que es que caemos lo que es dentro del periodo de la finalización del imperio o el gobierno de Roma o Edom, el poderío de Edom y el poderío de Ismael. Entonces, hemos dejado con ese párrafo que nos avisa el Hafetz Haim, que nos señala de que no se sorprende por el éxito de aquellos que van a negar la Torá. ¿Cómo sabemos? Desde el principio, cuando se separó el movimiento judío de Jesús de los judíos y se hizo su propia religión, fue el comienzo de esta separación, pero ahí no terminó. Y esto es por eso que vemos que hoy en día la cristiandad no es lo que era en el primer siglo. Estaba conectado con el judaísmo porque seguían la fe de Jesús, que era el judaísmo. Y eso es lo que vamos a ver que ha pasado por toda la historia, que personas han negado la Torá diciendo que ya no es aplicable, no es aceptable, no es algo que ya es de importancia al pueblo hebreo, y no es cierto. La respuesta a esta pregunta claramente explícita en la Torá. Si alguien se levanta en vuestro medio un profeta y le daría una señal, una maravilla, y una señal, y aún menciona que llega a lograrse, llega a cumplirse esa señal o ese milagro, y dice, vamos a seguir a otros dioses, a otro Dios que vuestros padres no han conocido, no hay que escuchar a aquel profeta o predicador. El Eterno vuestro Dios está poniéndole en prueba para ver si amas al Eterno con todo tu corazón. Dice esto en Deuteronomio capítulo 13, verso 2. Claramente nos dice que los falsos enviados, los falsos halagartes, se levantarían para incitar a las masas a llevarlo y a desviarlo, aún dándote pruebas de señales, milagros, aún de supuestas resurrecciones de los muertos. Y aún poner que el sol se pare en el mismo medio del día, dando poder y prueba, indicación, como trataría una persona con grandes maravillas y hoy dice, wow, este hombre tiene que ser usado por Dios. Pero el momento que te ponga la prueba a negar al Eterno, de que en sí Dios es un ser humano, o que hay que adorar un sistema diferente o seguir un sistema diferente de la cual nuestros antepasados no nos enseñaron, hay que descartar totalmente tal persona y no tenerles miedo. Esto yo se lo he dicho a muchas personas dentro del mundo hasídico que han visto ciertos pasos en los cuales aún los ancianos o los rabinos contemporáneos habían también avisado de tal peligro. Tenemos el rabino aún Shach, el rabino Ovadia Yosef, el rabino Eliashev y muchos rabinos que habían levantado su voz durante un surgimiento de un movimiento que habían dicho que era muy peligroso porque se repetían muchas de las mismas pautas que otro movimiento que existió en la historia. Ahora, esto habría de pasar inmediatamente antes de la venida del verdadero Mesías, que lo refinaría como la plata que es derritada y lo purificaría como el oro que es purificado, dice Zacarías capítulo 13, verso 9. Pero antes la venida del Mesías tiene que haber un refinamiento uno tras otro, purificación uno tras otro, y por lo tanto no hay razón de estar asombrado del poder de que pueden dar estos falsos alargates, los falsos enviados, aún hasta nuestros propios días, porque Dios está poniendo a prueba lo que es al pueblo judío. Ahora, ¿cómo podemos pasar lo que es la prueba? Claramente, amar a Dios solamente. Solo a Dios hay que amar. Dios proveerá, aprobará y probará a todos sus mensajeros. Es decir, no tenemos que tener esa preocupación. Dios mismo va a comprobar a todo el mundo quién es su enviado y va a ser algo sin ninguna duda en la mente de la mayoría de todos. Temer a Dios, no su mensajero. Cuando una persona vuelve su corazón a Dios, es a Dios que hay que temer. No temer la muerte.
como así se encaja uno de abrazar la vida, también no hay que tener miedo a la muerte, porque al fin de todo el mundo le pertenece al Creador, y el Creador es el dueño de vida, como también el que decide quién morirá en qué momento. También va a haber lo que se llama un regreso de Nabúa. Nabúa es profecía. Esto significa que en el mismo momento que se levanta todo tipo de formas de adoración falsa, se va a levantar la capacidad de que los sabios pueden ver de nuevo, y va a regresar el momento de profecía dentro del pueblo de Israel y también afuera. En este momento el mundo está lleno de impureza espiritual, y hay otro video que yo voy a tratar, que va a tratar de lo que se llaman la fe en los falsos alargartes, que tiene que ver con Kabbalah y Hasidut, que mucha gente se ha ido a través del camino del misticismo con el fin de buscar a Dios espiritualmente, pero no resultan en cambios prácticos en la vida de la persona, en cómo conducen su vida. Y esto sabemos, y a través de esta forma sabemos que muchas de estas ideologías, aunque surgen de antiguas fuentes místicas, se ha ayudado a desviar la muchedumbre de personas. Yo conozco personas en Cuba que se metieron en asuntos de Kabbalah y hoy en día son santeros en la práctica. Hoy en día el mundo de cabalismo se ha separado de lo que es el fundamento, de lo que es la Torá, y se ha desviado totalmente millones de personas a través de una espiritualidad que conduce a la muerte. Igual con lo que está pasando en el mundo en general. Y es por eso que el Rambam trae de nuevo un sentido de orden y de balance. Y este es el sentido que hay que seguir, ese orden y ese balance. Y hay muchas cosas que están ocurriendo que uno se queda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Con tantas cosas que está pasando con la Ebola y con epidemias y con terremotos y con guerras y con asesinatos, uno se queda, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo esto nos lleva al próximo video, que voy a tratar lo que es la tribulación de Israel y su preparación para la redención. Israel tiene que pasar por un tiempo muy difícil que se llama la gran tribulación de Jacob. En el próximo video voy a estar tocando eso y cómo esto va a jugar parte en lo que es la parte final que estamos ahora.